Escucho el susurro de tu voz dentro de mí. Está dentro de mí. Mira, ese día que Horacio estaba recibiendo esa palabra de parte de Dios, cuando el Señor le decía a él como saetas a mi corazón, eran los pecados de su pueblo. Nosotros no teníamos comunicación todo el día y en la noche el Señor me entrega la misma palabra en mí, que el pueblo, su pueblo le estaba haciendo doler su corazón, dañando el corazón por su vida. Y esa es una realidad de todo el mundo, hermano. El pueblo del Señor hoy está tan diferente. Mi esposa recibía hoy una palabra, es larga, pero que ella te la cuente así mientras estamos adorando. Venga, venga, apóstol Gaby, venga. Quizás te cuente una parte hoy y otra luego. Bueno, vi una familia y esta familia constaba de 4 integrantes. En esta casa, el papá, el jefe de la casa, todos eran creyentes, pero el papá también era creyente, pero simplemente era un creyente nada más, que decía que sí tenía fe en Cristo, pero no era comprometido, solamente decía que creía en Cristo. Luego estaba la mamá también, pero la mamá, ella tenía mucha disposición, tenía carisma, pero ella estaba esquematizada, seguía por parámetros, cosas que ella pensaba que tenía que ser, que es así, y le costaba a ella entender las cosas diferentes, salir del esquema en que se encontraba. Y generalmente lo que ella hacía era cuestionar, cuando escuchaba algo diferente, cuestionaba, hablaba, ¿no? De esa forma ella expresaba lo que no entendía, hablaba, lo que nosotros le decimos comúnmente murmuraba. Luego en esa casa también había una chica, una jovencita muy linda, muy sensible, pero lamentablemente ella era fácil de manejar y se puede decir, ¿no?, que era influenciada no solamente por la mamá, sino por personas parecidas como la mamá. Pero también había un jovencito lindo, que cualquier chica seguramente se enamoraría de ese jovencito, ¿no? Porque tenía un corazón muy dispuesto, había cosas muy hermosas en él, pero tenía temores. Y por los temores que tenía, él pues no hacía lo que tenía que hacer. Luego me dijo el jefe de la casa, ¿no?, el papá, que estaba muy molesto porque, y me mostró por qué estaba molesto, porque había ahí en su casa una habitación muy grande y de pronto vi, ¿no?, que de pronto no vi solamente una casa, sino como algo muy grande, una estructura grande en la cual se podía dar como campamentos. Pero en esa estructura había muchos muebles como para bastante gente, pero lo característico de estos muebles que eran muebles pequeños, todos de madera, cama, mesa, sillas de madera, pero como para personas de 0 a 3 años, o sea, o por decir de 1 a 3 años, ¿no?, y aquellos que ya se pueden sentar. Eran todos pequeños, que podían resistir, no obstante podían resistir el peso de un adulto grande, ¿no? Pero por los años que habían estado guardados tanto tiempo este mobiliario,
ahora estaba polillada ciertas partes de su estructura y tocaba, ¿no? Y algunas partes estaban bien y otras partes ya había bajado su calidad, se había empezado a polillar, cosa que era peligroso que un adulto se sentara porque podía venirse abajo, pero todavía podía soportar el peso pequeño. Luego de pronto vi un parque, pero este parque, curioso, porque lo habían dividido, habían sido puestos los tabiques por diferentes lados y se había creado ambientes, varios ambientes, y en los cuales me comenzaron a indicar que pasa un ambiente y me dijeron, aquí en este ambiente es para enseñar verdades, las verdades básicas o los fundamentos de la fe a personas que recién han comenzado en sus pininos en la fe. Luego de eso fui a otro ambiente y me dijeron, aquí, me lo mostraron nada más y vi un árbol que estaba de estatura mediana, que todavía le faltaba crecer, estatura mediana en el árbol, pero lamentablemente este árbol estaba solo. A pesar que podía dar sombra, a nadie daba sombra, estaba solo. Se le veía, tenía tamaño, pero no tendría más de 2,5 metros, ¿no? Pero tenía para dar sombra. Y la tierra, simplemente había tierra y no se veía prácticamente el verdor sobre la tierra, solamente el árbol, que a pesar de que era un árbol que podía dar sombra, su follaje se conservaba, había verde, pero estaba opaco ese verdor, el verde del follaje del árbol. Y por ahí había un poquito de mobiliario también, y se veía todo solo, como que ese tiempo no se habitaba en ese lugar. Y de pronto una área hacia la parte final de esta manzana, porque era una manzana grande como era un parque, ¿no? Que se puede decir muy grande o grande. Había toda una área, una franja en los cuales en los extremos, en las esquinas, había como rocas, un juego de rocas que estaba hecho todo a mano y un poquito de verdor, pero también se veía que en esos extremos, tiempo que no era utilizado, pero esos extremos tenían que ser utilizadas se puede decir, para actividades o para la predicación, pero luego de esos lugares que eran iguales, sacaron un púlpito y en ese púlpito me dijeron, mira este púlpito, tiene algo especial. O sea, de pronto ese lugar donde supuestamente solamente había rocas y algo de verdor, que estaba prácticamente secándose, sacaron un púlpito y me mostraron que ese púlpito podía subirse el tamaño según el tamaño del predicador o de la persona que iba a predicar, o algo chico, o se iba subiendo si la persona era muy alta, ¿no? El tamaño. Y entre estos dos extremos, ¿no? Había al medio una franja larga de servicios, pero los servicios estaban justo destinados para que ahí se cocine para multitudes, y tampoco estaba siendo usado. Era un lugar interesante porque estaba equipado totalmente, pero tampoco había estado siendo utilizado. Y a pesar que este gran lugar era como un parque grande en el cual se había levantado estructura para diferentes ambientes, no había estado siendo usado, y los servicios tampoco habían estado siendo usados. Esta visión, cuando estábamos compartiendo en la tarde con el profeta Horacio, pastora Jackie, con Esle, era una visión que el Señor le dio de la realidad de la iglesia en Chile. Todos los elementos que han mencionado tienen que ver con un padre que no está comprometido con la iglesia, creyentes, tipo de creyentes, gente que dice ser creyente pero no tiene ningún compromiso con la iglesia ni con el Señor. Una madre que también es una creyente que solo se dedica a cuestionar todo lo nuevo que ve y a murmurar de todo lo nuevo que ve. Una hija que tiene sensibilidad pero que sin embargo es manipulada y manejada por quien viene y quien puede. Y un hijo
que sí es ferviente. Y el papá estaba molesto con él porque tampoco hacía bien las cosas. Y el papá quería que hiciera las cosas suyas. Pero que predica Horacio, el que ama padre y madre más que a mí, pues digno de mí. Segundo episodio, lo estoy haciendo breve. En la tarde estábamos diciendo todo lo que significaba. El segundo episodio ve que en un ambiente, las verdades fundamentales del Evangelio, lo básico, se enseñaba en un lugar donde había juego para niños. Es decir, un lugar de menor importancia, y se enseñaba lo básico como para niños. Una iglesia sin fundamento. ¿Sabes? Cuando hemos venido acá, el Señor me dijo: este es un problema de fundamento. No es un problema, no van a tener identidad real. Ninguna iglesia, ni la mía ni nadie, puede tener identidad real si no hay fundamento. Pueden tener modelos de trabajo, pueden tener estrategias, le puede dar resultados, pero si no hay fundamento, aquí nos vamos a aparecer. Y no se estaba poniendo fundamento, es lo que sucedió en el sueño, no había fundamento. Y eso está comprobado, ¿sabes por qué? Por el púlpito luego, ese púlpito que aparece a la medida del predicador que viene para decirte lo que quiere, no lo que Dios quiere. Luego, por todo lado, sillas apoliadas, es decir, enseres y utensilios de la casa en mal estado, no perdían su brillo, pero estaban apoliados. Es decir, gente que todavía se llama creyente, pero que está fuera de uso y fuera de la capacidad de poder servir para aquello que fue hecho. Sobre eso tienen enseres más adelante en la cocina, utensilios que no están siendo utilizados. Fuera de eso, o más allá de eso, se tiene todavía un árbol solitario, alguien que está ahí queriendo guarecer, queriendo dar sombra, crecer y servir. O sea, porque un árbol, en la visión, el árbol es un líder, pero ¿sabe qué? No tiene acompañamiento y está condenado, no por Dios, sino por la iglesia, al fracaso, al olvido y a estar fuera del propósito de Dios. Sí, es que Horacio está confirmando ese asunto del púlpito movible, con maestros, predicadores movibles que mueven a la iglesia a su antojo y no ponen fundamento. Hay mucho más, para todo tipo de vida. Mire, hay mucho más. Estábamos hablando, hoy día la presidenta de tu nación está aquí, en Valdivia. ¿A qué vino? ¿Quiere saber para qué vino? Ven mañana, a las 4 de la tarde. Mañana arrancamos a las 4 y hasta las últimas consecuencias. Mañana no tienes el pretexto del trabajo. Pero ¿sabes qué? Vino a hacer contrataciones. Porque así, como ha venido por este lugar, por Valdivia, entraron los primeros migrantes. Entraron los primeros migrantes a establecer una nueva nación, por decirlo así, aquí en Chile. Vinieron con todas sus tradiciones, sus dioses, y vinieron trayendo sobre esta nación, lo que al final se constituye en la nación, no solamente presencias humanas de otras latitudes, sino vinieron trayendo todas las maldades, vinieron trayendo no solamente religión, sino masonería, y vinieron a establecer diseños extraños al plan de Dios. No estamos jugando. Cuando te decíamos en estos días que hay gloria sobre Chile, no lo venimos diciendo en un día, más de 10 años venimos anunciando. Pero ¿sabes qué?
Te vuelvo a repetir lo mismo, el pueblo no está donde debe estar y está haciendo lo que debe hacer. Mire esa familia constituida como familia, pero son creyentes que están fuera de la lógica de Dios. Una iglesia adormecida, porque eso es lo que quiere el diablo. Una iglesia que, si se quiere, mira, se dice que Chile es la quinta nación más evangelizada del mundo. Y no sirve de nada. Y no sirve de nada. Por el tipo de creyentes que tiene. Dios quiere establecer gloria y Satanás quiere establecer toda su guarnición acá, porque están trasladando todo el poder masónico a esta nación. Todo lo que antes estaba en Inglaterra se fue a se fue a Alemania, a Austria y a los demás países. Ahora lo quieren establecer en Chile. Perdóname que te diga esto, si no conoces de este asunto, por lo menos escúchalo y entiéndelo y ponte a la brecha por tu nación. Así es. Es tiempo de cambio. Así Es tiempo de cambio. Así es. Es tiempo de cambio. Amén. Es tiempo de cambio. Es tiempo de cambio. Es tiempo de cambio. El diablo no se puede llevar lo que Dios quiere establecer aquí. Cuando yo venía acá a Valdivia, en vez de ver una explosión, ¿sabe lo que vi? Una implosión. Y sabes, el diablo y el mismo Leviatán tenían que huir de este lugar. Vienen anunciando terremotos, maremotos, yo me río de eso. ¿Saben por qué lo anunciaron en mi país? Y al Leviatán lo tengo corrido de mi país, porque ese es el que causa todo movimiento en el agua y ese es el que controla a las autoridades en tierra, y las autoridades en tierra le ofrecen a través del Leviatán al diablo todo sacrificio, y de ahí viene toda autoridad. No teman a terremotos, adoren. Amén. No teman a terremotos, adoren. 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 Esta guerra no se gana con 20 apóstoles viniendo. Esta es una guerra de adoración, 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 adoración. Tienes que levantar y altar a tu Señor. Si los masones, los sacerdotes satánicos le levantan a altar al diablo aquí. Y tú estás adormecido, estás pensando en cuál es tu próximo pecado, en qué peco ahora. Estás pensando en un pastorado que no sirve no le hace ni cosquillas al diablo, porque el diablo te tiene. Estás pensando en tu liderazgo, en tu lugar. Adora. Estos días han sido días de lucha. Tú ni lo has sentido. Tú te vienes, te sientas, te escuchas y ahorita te vas porque son las 11. ¿Qué te importa tu nación, verdad? Y te volveré a decir una vez más, a ti no te importa, a mí sí me importa, pues. ¿Y saben por qué me importa? Por dos razones. La primera es más importante que la segunda. Te dije días atrás, yo no voy a permitir que la gloria de mi Señor se pierda. Es decir, que lo que Él quiere hacer en una región, en un país, se quede sin efecto y se quede sin realizar. A mí no me interesa el ministerio mío ni de nadie. El único propósito que prosigo y atrás del cual corro ahora es de que la gloria se establezca en las regiones que Dios quiere. No me interesa ni mi ministerio, hermanito. ¿Sabe qué? Hace tiempo dejé de pensar en mí. No estoy enamorado de mi ministerio ni lo que hago. Me interesa que Dios se manifieste en gloria antes de la venida de mi Señor. ¿Cómo vibras? ¿Cómo te gustan esas cosas? A mí me da alegría ver cómo vibras. Es que no lo entiendes. A tu espíritu no le ha sido revelada las cosas. Yo escuchaba a Horacio y ¿sabe qué? Iba a hablar mañana de esto, pero te voy a dar una cosita chiquita. Porque él estaba hablando de algo. Iba a hablar mañana y decía,
le dice el Señor a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué dice la gente? Ah, que eres fulano y fulano. ¿Qué dicen ustedes? Entonces Pedro, lamentable, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y él le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Y tú crees que la revelación se queda ahí? No. Porque mientras que Cristo, el Señor Jesucristo, Cristo, el Hijo de Dios viviente, no te sea revelado, y no te sea revelado lo que significaba eso, no hay cristianismo. No hay cristianismo. No hay cristianismo. Lo único que va a haber es religiosidad, y religión, una forma de religión cristiana. Porque el Cristo te tiene que ser revelado. Y te tiene que ser revelado en esencia, sus dos esencias. Ese es el grande problema. Tenemos una iglesia llena de gente figurita, gente espectacular, gente que quiere hacer cosas, pero no conoce a mi Señor. No se la han revelado. Vienen, ¿sabe qué? Chile ha venido de todo. Predicadores hasta el cansancio, que han venido a traer pura ignorancia y a cegarte más. Porque al 90% esto no le ha sido revelado a Cristo. Por eso es que en la visión el pueblo está constituido tan mal, o tan mal constituido. Este es tiempo nuevo. Este es tiempo nuevo. Este es tiempo nuevo. Este es tiempo nuevo. Te digo la segunda razón por la que me importa Chile. Porque siempre te digo que si tú no quieres, no te importa, yo me nacionalizo. Pero ¿sabe qué? Lo primero que haré cuando la gloria caiga, deciré que te parten dos. Te estoy diciendo la verdad. Porque si tú ahora desprecias la gloria de mi Señor, ¿qué vas a hacer después? ¿Vas a querer gozarla? No. Te hablo de respeto. Bien rápido te suelto los osos. Aleluya. ¿Saben por qué hablo así como hablo? Porque a mí el Señor me entregó los Andes. Tengo autoridad para meterme en las naciones. Tengo autoridad para reclamar esta nación para mi Señor. No soy alguien improvisado, ni soy alguien que se mete porque quiere plata. No me interesa tu plata, me interesa la gloria. Entonces más o menos vas a saber por dónde ando. No lo digo yo, me cae. Dejo que otra. Acá mi amigo el Chilito, mi uña, mi mugre, ha venido de curioso, nomás lo han librado de la responsabilidad. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no lo meten a él? ¡Es mi terreno! ¡Ah! ¿Estás escuchando? Vivo, ¿no? Porque todavía le profetiza a alguien que no me conoce y dice: mira, ese no es tu terreno, el terreno de un ancianito. Me dicen anciano porque estoy con el camino blanco. Y le da la seña.